Muy buenas tardes a todos. Es un honor saludarlos y estar reunidos aquí nuevamente para presentarles la quinta conferencia del ciclo de conferencias 2022, Apropiación Social y Conservación del Patrimonio Sinaloense. Este ciclo de conferencias está coordinado por Centro INA Sinaloa y el Cuerpo Académico Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de Cultura. Agradecemos a nuestros compañeros de INA TV que hacen posible la transmisión de este evento a través de su canal de YouTube. Bienvenidos y esperamos que esta conferencia sea de su completo agrado. A continuación, siguiendo con el programa, les presentamos a nuestra quinta conferencista, la doctora Ana Lucía González Ibáñez, quien nos impartirá la conferencia titulada Repensar el Patrimonio. Ahora conoceremos un poco de la experiencia curricular de Ana Lucía González Ibáñez. Es arquitecta mexicana, doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, enfocada en la preservación del patrimonio cultural por la Universidad de Guadalajara. Postdoctorado del Colegio de Sonora y distinguida con la beca Edmundo O'Gorman de la Universidad de Columbia en Nueva York. Becaria del Gobierno de Bélgica para el Programa Hábitat y Desarrollo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 2016-2018. Directora fundadora de Taller Patrimonio y Metrópoli, consultoría enfocada en la investigación, gestión y educación continua en temas de patrimonio cultural y proyecto urbano. En lo académico, ha sido profesora en diferentes universidades mexicanas y extranjeras, con publicaciones igualmente en México, Colombia, Ecuador, Francia e Italia. Además, ha ocupado cargos directivos y de coordinación en el CUAD, Centro de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Formó parte del pabellón mexicano de la Bienal de Venecia 2016 con la investigación Reportando desde la meseta de Purépecha, nuevas miradas sobre las significaciones de la vivienda en el siglo XXI. Ha participado en cargos directivos de diferentes gestiones gubernamentales de la Ciudad de México. Es consultora para la UNESCO en materia de diversidad de expresiones culturales. Miembro de ICOMOS México desde 1997. Fundadora y coordinadora hasta el 2018 del Comité Científico de Patrimonio Inmaterial. Miembro del Forópolis Asociación Civil, donde fue vicepresidenta regional Jalisco 2013-2016. Miembro de AMAU Arquitectas y Urbanistas. Recientemente fundó Ana Ibáñez Joyería Contemporánea, estudio taller donde se busca encontrar nuevos códigos para el ornamento, lenguajes de la importancia de la diversidad, del patrimonio cultural, biocultural y su conservación. Bienvenida, doctora Ana Lucía. Estamos atentos a su participación. Buenos días, muchísimas gracias a Lina Silalo, a su director, el doctor Servando Rojo, por esta invitación. Y el tema que voy a tratar el día de hoy es un tema que salió de mi tesis doctoral y que tiene por título Repensar el patrimonio. Es una serie de reflexiones que he estado haciendo a partir de la tesis doctoral, pero que ahora se ve muy pertinente por los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues comienzo con el título de la ponencia, como les decía, es Repensar el patrimonio cultural hoy. No sé por qué no avanza. Ya está. Y bueno, todos sabemos que el patrimonio cultural es un tema que toca las profundas significaciones del ser humano. Eso lo sabemos todos, pero no hace mal repetirlo una y otra vez,
¿no? Sobre todo en las áreas que tienen que ver con la divulgación de ¿no? Y bueno, en los momentos que estamos viviendo como humanidad, resulta aún más apremiante considerar este tema como uno de los ejes rectores y parte medular de las estrategias que hemos de establecer en este mundo post-COVID frente a la crisis de emergencia climática, pero sobre todo en este contexto urbano en el que vivimos, ¿no? Que creo que es el que nos ha llevado a justamente a esta crisis sanitaria con el COVID y a esta emergencia climática, ¿no? Entonces, un poco lo que voy a tratar de exponerles a ustedes son estas reflexiones que he venido haciendo desde hace ya un rato, hablo de más o menos 10 años, pero que encuentran la pertinencia, yo creo, y quiero compartirlo para ponerlo sobre la mesa y que pueda ser tema de discusión. Estas imágenes que les presento ahorita pues son de diversos momentos de creación del patrimonio cultural. Desde el siglo XVI, que es la que tenemos a la extrema derecha, es un videíto, un conjunto de diapositivas, de fotos de el templo de Santana Segache, que está a 40 kilómetros de la capital de la capital Oaxaca, y donde se encuentran unos extraordinarios retablos y pintura mural súper interesante, que quienes se han encargado, desde luego, además de las autoridades del INAH, pero de cuidarlo y preservarlo, es también la población, ¿no? Tenemos el Museo del Barroco, tan controversial en Puebla, pero que forma parte de este acervo de patrimonio contemporáneo que cuesta trabajo identificar y que es necesario también registrar por dónde van nuestras construcciones de patrimonio hoy para el futuro. La imagen pequeña del centro es, como todos lo pueden identificar, es el Palacio de Bellas Artes, extraordinario ejemplo de la arquitectura del siglo XX. Y bueno, un detalle de iluminación también del Museo del Barroco. O sea, todas estas imágenes me sirven para decir por qué el patrimonio cultural es un tema que toca las profundas significaciones del ser humano. Y bueno, estamos frente a la emergencia climática, perdón, y es un tema muy fuerte, ¿no? Porque necesitamos hacer las paces con la naturaleza, es lo que nos está pidiendo el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en esta declaración, que además la hace Antonio Gutiérrez, ¿no? Que es el secretario, y que dice: la humanidad ha declarado la guerra a la naturaleza, algo tan insensato como suicida. Las consecuencias de nuestra temeridad ya están provocando sufrimiento humano, importantes pérdidas económicas y un aceleramiento de la erosión de la vida terrestre. Poner fin a esta guerra no supone una renuncia a los logros en materia de desarrollo que tanto ha costado conseguir, ni a las aspiraciones legítimas de las naciones y personas más pobres a disfrutar un mejor nivel de vida. Al contrario, hacer las paces con la naturaleza, garantizar su salud y aprovechar los beneficios tan esenciales como infravalorados que aporta, resulta fundamental para lograr un futuro próspero y sostenible para todos. Hacer las paces con la naturaleza es la tarea más importante que acometeremos en los próximos decenios. Debemos aprovechar la oportunidad que nos presenta la crisis de la COVID-19 a fin de acelerar el cambio climático. Esto lo dice Antonio Gutiérrez, como les digo, en el 21. Y la imagen que acompaño yo a esta declaración es esta imagen del Día de Muertos en Sayulita,
que es uno de las poblaciones que está en la Ribera Nayarita, y que justamente hicieron una instalación, la población, con puras botellas encontradas en la playa y en el mar, con puras botellas de plástico y todos los plásticos que se encontraron, y los hicieron a manera de peces muertos, pescados en realidad. No, los peces están vivos, los pescados están muertos. Y fue una instalación que hicieron en todas las calles, súper, súper impactante, para hacer la denuncia de todo lo que en lo que estamos haciendo a nuestra naturaleza. Y bueno, la urgencia climática, la pandemia, como les digo, además el desarrollo incontrolado de las ciudades, que cuesta hoy al país, a nuestro país, el 1% del Producto Interno Bruto. Y este es un informe del julio del 2021 del Instituto de Recursos Mundiales. En este contexto, y capítulo México, en este contexto, el patrimonio cultural urbano al que me quiero referir tiene necesariamente que hacerse un lugar con mayor urgencia que en otros momentos. Tiene que buscar su pertinencia y validarla. Tiene que manifestar su fuerza por las significaciones que porta en el espacio y en el tiempo. Salir de su capelo, de sus categorías, para tomar el lugar que siempre ha tenido, es decir, productor de significados. Y esta es una imagen aérea desde el avión de nuestra hermosa, querida gran metrópoli, ¿no? De Ciudad de México. El contexto, pues así está de fácil. México tiene una población urbana, tampoco estoy diciendo ninguna novedad, del 70.6% desde 2002. Y actualizando los datos, hoy día tenemos el 78.8% de la población que vive en ciudades. Y estas son fotos de la Ciudad de México en el 2021. Como les decía, tiene 11 zonas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes, 21 zonas metropolitanas de entre medio millón y 1 millón de habitantes, 61 ciudades menores a medio millón de habitantes. En total, hay 93 ciudades donde vive el 63% de la población. Y estos son datos del INEGI, todavía el último censo, el penúltimo censo antes del que tuvimos en el 20. Y bueno, el informe, frente a este escenario, el informe de la ONU Habitat en marzo del 2021 señaló lo siguiente: llama a las ciudades post-COVID-19 a liderar el camino hacia un futuro más justo, verde y saludable para todos, y demuestra cómo las ciudades pueden reducir el impacto de futuras pandemias y ser más prósperas, más justas y más respetuosas del medio ambiente. Esto fue hace un año, el 30 de marzo del 2021. Y es un reto gigantesco para nuestras ciudades, y es ahí donde yo quiero insistir que el patrimonio cultural tiene mucho, mucho que ofrecer para contribuir a este objetivo. Pues entonces vienen las preguntas. ¿Cuáles formas de habitar estamos desarrollando a partir del agotamiento de los recursos y los paradigmas que estamos enfrentando frente a la sostenibilidad e insostenibilidad del territorio, cuando las ciudades son las principales productoras del dióxido de carbono? Veamos Ensenada, una foto muy impactante de Ensenada, Baja California Sur. El cielo azul y maravilloso de Lagos de Moreno, que ya es una ciudad muy importante en cuanto a su aglomeración urbana y que está teniendo problemas muy importantes dada a su
urbanización incontrolada y que está impactando en la conservación del patrimonio cultural. Y tenemos a Mérida, centro histórico, precioso, confinado, porque, bueno, ha habido muchísimo trabajo, y digo confinado porque es un área muy, muy específica, ¿no? Que se ha conservado, que se ha delimitado para las estrategias y acciones de conservación, pero cuyo crecimiento urbano está impresionantemente desmedido. Y como les decía, las ciudades productoras de dióxido de carbono se tienen los siguientes resultados. Las emisiones fruto de mantener operativos los edificios, fíjense, aumentaron en 9.95 gigatoneladas en 2019, lo que junto a la contaminación generada por la industria de la construcción aglutina el 38% de las emisiones globales del CO2 relacionadas con la energía, según lo revelado el miércoles 10 de noviembre del 21 en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Por lo tanto, el 2021 fue un año decisivo para afrontar la emergencia climática, según Antonio Gutiérrez, y dice, perdón, está tan sensible mi mouse, disculpen. En síntesis, el 2021 es un año decisivo para afrontar esta emergencia climática mundial. La ciencia es clara: para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5, necesitamos reducir las emisiones globales en un 45% para el 2030, respecto a los niveles del 2010. El informe provisional de hoy de la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, CMNUCC por sus siglas en inglés, es una alerta roja para nuestro planeta. Muestra que los gobiernos no se acercan al nivel de ambición necesario para limitar el cambio climático a 1.5 grados y cumplir con los acuerdos de los objetivos de París. Del Acuerdo de París. Y esto es muy dramático porque aquí en Ciudad de México acabamos de pasar una semana de emergencia también, de urgencia climática, por así decirlo. Tuvimos de nuevo que hacer atención a dos días sin circulación por los altos niveles de ozono. Es como si no estuviéramos alertas, conscientes de todos estos mensajes que nos está enviando no solamente las autoridades y las agencias internacionales y las nacionales o los expertos en este tema, sino que nosotros ciudadanos no estamos haciendo caso y estamos teniendo estas emergencias como la que tuvimos en Ciudad de México la semana pasada. Con estos escenarios, entonces, vienen de nuevo preguntas. ¿Cómo vamos a dar continuidad e insistir en esa pertinencia de la importancia de conservar el patrimonio cultural urbano? Puebla y Morelia, dos ciudades patrimonio mundial, presas también de estos paradigmas. Y por eso pongo aquí estos cuadros que hablan de la ciudad, ¿no? La ciudad actual fragmentada en su sentido original, como organización social, pero también como expresión social cultural y como gestión política, con un territorio insostenible y frente a los escenarios del post-COVID, hacia dónde estamos transitando. Y todas estas son reflexiones que hicieron desde hace mucho tiempo, entre otros Borja y Castells y Saskia Sassen, ¿no? Por lo tanto, nuestras ciudades requieren
de renovar el papel específico de las ciudades en este mundo urbano, dar la discusión para un cambio epistemológico en la manera de ver la ciudad. Y es ahí donde el patrimonio cultural, como parte del sistema, de este sistema ciudad, debe encontrar su lugar como productor de sentido para la ciudad. El patrimonio es el instrumento ya en 2002, o sea, hace 20 años, se hacía esta declaración también sobre estos conceptos sobre el patrimonio cultural y dice, el patrimonio cultural es el instrumento de este proceso de ida y vuelta entre el pasado, el presente y el futuro. Desde ahí queremos partir para esta exposición. Como receptáculo de la memoria, este encierra el valor simbólico de las identidades culturales y constituye una referencia fundamental para estructurar una sociedad. De igual manera, así como nos permite entendernos a nosotros mismos, el patrimonio cultural es una de las claves para entender a los otros. Un fragmento en las imágenes, un fragmento de la Medina de Fez en Marruecos, los alfarjes historiados de San Lorenzo, Michoacán, y el convento agustino de Meztitlán Hidalgo, que son tres expresiones de nuestro patrimonio cultural global que nos habla justamente de este instrumento, de este proceso de ida y vuelta que no podemos negar y no podemos decir que no es nuestro punto de partida. Por lo tanto, yo les propongo que este patrimonio cultural urbano lo podamos ver no como aislado, no fuera del sistema ciudad. ¿Y por qué sucede esto? Si en ese aislamiento y no considerándolo como parte del sistema ciudad, pues es difícil su reconocimiento y valoración por parte de varios sectores de la sociedad y es considerado en muchas ocasiones como verdadero freno al desarrollo de la misma. Por lo tanto, las consecuencias son la gran pérdida en el acervo del patrimonio edificado urbano, confinando al patrimonio a un capelo para ser observado y no vivido o experimentado como es su vocación de origen. Herencia viva, testimonio de la historia de una comunidad, expresión simbólica de la cultura misma. Y bueno, ¿qué esperamos, no? ¿O qué es la conservación del patrimonio en el siglo XXI? En la ciudad global, informatizada, fragmentada y multicultural, frente a las significaciones del patrimonio en este contexto, se requiere de revisar críticamente la disciplina de la conservación del patrimonio y su gestión para poner nuevas perspectivas e instrumentos para la pertinencia y permanencia del mismo, para divulgar y para enamorar a todos los que no consideran que es así, que el patrimonio cultural urbano y el patrimonio cultural en general tiene una pertinencia y por ello debemos conservarlo. Ya hablamos de esto, ya los paradigmas, pues la sostenibilidad social y ambiental, la mitigación de riesgos frente al cambio climático, los desplazados, la gentrificación, la perspectiva compleja de la ciudad-territorio que requiere una nueva forma de planificarlo. ¿Qué conservar y para qué conservar? Sería la siguiente pregunta, ¿no? Varias imágenes, en esta manzana número 52 son una serie de paramentos aquí en la colonia Hipódromo que han sufrido alteraciones tremendas dada a esta explosión inmobiliaria súper importante. Tenemos también en la imagen de aquí, de mi mano izquierda arriba, es también unos paramentos de la avenida 16 de septiembre en Guadalajara. Esto era en el origen la imagen urbana de esta avenida en el siglo XIX, inicios del XX, y esto es lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Donde es difícil poder leer una ciudad entre tanta
entre tanto boom de intervenciones que no nos queda claro y que al mismo tiempo forma parte de su naturaleza, ¿no? O sea, las ciudades son vivas. ¿Cómo vamos incorporando entonces estas nuevas expresiones contemporáneas y estas necesidades junto con nuestra historia que está representada en este caso por nuestros edificios y nuestra arquitectura? Este CENISA es uno de los museos de arte contemporáneo más importantes y este es la Biblioteca Nacional de Francia en París, también donde podemos ver cómo los edificios del siglo XVIII, XIX conviven y perviven en medio de esta explosión, ¿no?, urbana de la que somos presas todas las ciudades. Entonces, frente a estos escenarios, ¿cuáles han sido las estrategias hasta ahora? En las áreas históricas tenemos, por ejemplo, los planes de renovación y rehabilitación urbana, los planes de gestión para el turismo cultural, las ciudades compactas, la expansión urbana, la densificación al interior de las ciudades que reduce los costos de urbanización. Eso fue un planteamiento de Cedesol desde el 2011. El famoso city marketing, ¿no? Y las ciudades digitales. Esas fueron estrategias que en la década pasada se estuvieron dando. Sin embargo, cuando los ponemos frente a esta idea de que el patrimonio y ciudad son el mismo sistema, un sistema que supone más la comprensión que la explicación, es decir, comprender los principios del patrimonio del siglo XX por hablar de un tema específico del movimiento moderno, para hablar del siglo XX, de la expresión en cada territorio con sus propias características que se tejen con el territorio y con la cultura y sus significaciones. Entonces esto nos lleva a tratar de comprender y de tejer todos los elementos para poder repensar y recrear la disciplina de la conservación. Pero sin un denominador común, cultural, que cohesione a las sociedades, se corre el riesgo de la fragmentación. Y frente a esa fragmentación tenemos la ciudad como productoras de significadas y en ese contexto al patrimonio entendido como memoria, portador de hechos simbólicos que cohesionan y dan sentidos a una sociedad, tiene un papel relevante. Una ciudad productora de sentidos que a través de proyectos urbanos que revaloricen la historia, la estética, por utilizar un término porque va más allá de la estética, que revaloricen la historia, la función de los espacios públicos y su significado, y a la memoria como un hilo conductor del sentido de la ciudad. Tal vez estas posturas y estas reflexiones nos lleven a buscar estos otros paradigmas que necesitamos en estos momentos para repensar el patrimonio cultural desde otra. Perdón. Entonces, posicionar al patrimonio cultural en el sistema ciudad hoy día debieran sostenerse en la radical relación del hombre con su propia comunidad. Es una radical relación. La colectividad, el hacer comunidad es fundamental y también lo vivimos durante la pandemia. Tuvimos que hacer comunidad para hacer frente a todas las tareas y a todos los retos que nos presentó el confinamiento y que nos presenta hoy día, porque seguimos con las normas, sobre todo en transporte público, ¿no? El evitar los contagios es parte de esta relación, es el enfoque de esta relación radical del hombre con su comunidad, es pensar en colectivo y no individualmente. Y cómo esta relación del hombre con su propia comunidad, con sus obras materiales,
con el medio ambiente, estableciendo criterios y procesos que permitan la identificación y la efectiva defensa de los elementos que dan significación, sentido y trascendencia a la ciudad a través del patrimonio cultural en este sistema. Flexibilidad e innovación requerimos, y la apertura además de la apertura, que se consideraron primordiales para encontrar a la par vías para establecer nuevas metodologías, estrategias y acciones en los diferentes ámbitos del territorio nacional urbano. En todas las escalas del sistema urbano nacional necesitamos esa flexibilidad, esa innovación y esa apertura para estos nuevos instrumentos. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar de, entre otros instrumentos que ya hemos generado a lo largo de estos años y que podemos echar mano para poderlo utilizar de las mejores maneras, es el paisaje histórico urbano. A mí me gusta mucho hablar de que el paisaje histórico urbano es un instrumento, porque se puede utilizar tanto como una categoría, como una metodología, como una estrategia. Y el paisaje histórico urbano es esta denominación que surge después de una discusión a inicios de los 2000, una discusión que se hace en el 2005, se pone sobre la mesa, la UNESCO la trae a colación, la trae a la mesa, la pone a discusión con los expertos, entre otros con el ICOMOS, y al ICOMOS mexicano le toca hacer también en su capítulo y en su tarea las observaciones, ¿no? Y el paisaje histórico urbano que va más allá de definir solamente nuestros monumentos, de delimitarlos como lo hemos hecho hasta ahora en áreas históricas, sino ver la dimensión de la ciudad con su paisaje natural, con su paisaje cultural y con su paisaje construido. Y entonces, el 10 de noviembre del 2011, se hace oficial la recomendación del paisaje histórico urbano. Y hago una selección de esas recomendaciones para que nos quede como una mosquita en la oreja respecto a todo lo que estamos platicando. Y dice, el punto número 2, recomienda a los Estados miembros que adopten las medidas y el marco legislativo e institucional adecuados con miras a aplicar en los territorios de su jurisdicción los principios y las normas definidas en la presente recomendación. Recomienda a los Estados miembros que pongan la presente recomendación en conocimiento de las autoridades locales, nacionales, regionales y de instituciones, los servicios u órganos y las asociaciones interesadas e involucradas en la salvaguardia. Y esta recomendación responde a la necesidad de integrar y articular mejor las estrategias de conservación del patrimonio urbano respecto a los objetivos más amplios de desarrollo sostenible y global, a fin de sustentar las medidas públicas y privadas de la preservación y mejora de la calidad del medio humano. En ella se propone un planteamiento paisajístico de selección, conservación, gestión de conjuntos históricos en su contexto urbano general, que se caracteriza por tener en cuenta las interacciones entre formas físicas, la organización y las conexiones espaciales y las características culturales de cada territorio. Por lo tanto, se entiende por paisaje histórico urbano
a la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Este contexto general, esto es importantísimo y me parece determinante, incluye otros rasgos del sitio, principalmente su topografía, geomorfología, hidrología, características y sus características naturales, su medio urbanizado, tanto histórico como contemporáneo, sus infraestructuras, tanto superficiales como subterráneas, sus espacios abiertos y jardines, la configuración de los usos del suelo y su organización espacial, así como las percepciones y relaciones visuales y todos los demás elementos de la estructura urbana. También incluye los usos y los valores sociales y culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales del patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad. Esto es la definición de los paisajes históricos urbanos. Y si desde esta plataforma podemos mirar también a las ciudades y a las ciudades del turismo, más allá de los capelos que se les ha impuesto, y hablo porque forma parte de estas categorías que están en estas ciudades en riesgo por este turismo tremendo y que forma además parte de uno de los puntos más importantes y relevantes de los ingresos que nuestro país tiene. Si desde esta plataforma de los paisajes históricos urbanos pudiéramos mirar a las ciudades y a las ciudades del turismo, más allá de los capelos que se les ha impuesto, ¿qué podríamos hacer? París, con el Centro Pompidou aquí a mi izquierda, ¿no? En medio del barrio más antiguo de París, ¿no? El Marais. Este fue, como todos sabemos, un ejemplo súper, hiper controversial que hoy es un éxito rotundo en la ciudad parisina. Nuestro zócalo capitalino con la catedral y todo lo que ello significa de sucesos y acontecimientos, no solamente del pasado, sino que nos hablan de nuestra actualidad, ¿no? Yo quiero aquí detenerme para hablar justamente de cómo este instrumento pudiera ayudarnos con dos ejemplos de ciudades patrimonio mundial. Es decir, voy a hablar de Mérida y de Morelia. Como ya sabemos, las problemáticas urbanas a las que se tiene que hacer frente impide ver las posibilidades de utilizar las directrices de la recomendación, ¿no? Como aliado de las estrategias de mitigación y recuperación de las significaciones de las ciudades construidas. Mérida, desde el Observatorio Urbano del municipio en su programa 2021-24, fíjense, vamos a ver qué es lo que dice. Y Oaxaca, que también la incorporó, pero voy a hablar adelante de Morelia, los problemas de Oaxaca que tiene sobre todo en la insuficiente aplicación de instrumentos de ordenamiento territorial y que se ha traducido en la expansión de los asentamientos humanos en zonas inadecuadas e irregulares. Esto se debe, desde luego, por una carencia de un marco jurídico que promueva esta planeación integral y por otra, por la falta de fuentes de financiamiento para apoyar el nivel local, la elaboración de planes y programas de ordenamiento. Y esto es el Plan Urbano del 2022. Entonces, pasamos al Observatorio Urbano de Mérida. Esto para mí fue muy revelador. En este observatorio hicieron una matriz de indicadores y variables, ¿no? Con 14 puntos. Movilidad, accesibilidad, infraestructura, etcétera. Y comentaba que
esta Mérida, una ciudad con una trayectoria tan importante en la preservación y en las acciones para la conservación del patrimonio por los especialistas, en este programa del Ayuntamiento Municipal del 20 al 21, el patrimonio cultural está en el lugar 14. Digo, en esta lámina la estoy reutilizando de una presentación cuando se iba en noviembre pasado, se iba a realizar el Tianguis Turístico Internacional y en el propio Tianguis Turístico Internacional, sí, lo que se vendía ahí es justamente el patrimonio, ¿no? Y en la estrategia de desarrollo urbano del municipio está hasta el número 14, hay algo que no está adecuadamente coordinado, articulado para que esta importancia del patrimonio cultural urbano y el patrimonio cultural en general sea considerado en el sistema, ¿no? En el sistema urbano y en el sistema ciudad. Estos son los puntos de los paneles que se dieron lugar en noviembre del 21. La importancia de la sostenibilidad turística. Estamos preparados frente a una nueva crisis, innovación y transformación aceleradas ante la adversidad, los nuevos cambios psicográficos del viajero post-COVID, turismo creativo y cultural. O sea, estos temas tan importantes no, dentro de temas y reuniones como el tianguis turístico tan importante no son consideradas en el ayuntamiento. Vuelvo a insistir con otro de los puntos, la noción de paisaje urbano histórico como instrumento para poder entender esta complejidad y esta oportunidad que tenemos de incluir al patrimonio en el sistema ciudad, responde al objetivo de preservar la calidad del medio en que viven las personas, mejorando la utilización productiva y sostenible de los espacios urbanos sin perder de vista su carácter dinámico y promoviendo la diversidad social y funcional. En ella confluyen los objetivos de la conservación del patrimonio urbano y del desarrollo social y económico. Es un planteamiento basado en una relación equilibrada y sostenible entre el medio urbano y el medio natural, entre las necesidades de las generaciones presentes, venideras y la herencia del pasado. Partiendo de la base de que la diversidad y la creatividad culturales son bases importantísimas para el desarrollo humano, social y económico, la noción de paisaje urbano histórico ofrece herramientas para la gestión de las transformaciones físicas y sociales y procura que las intervenciones contemporáneas se integren armónicamente con el patrimonio en un entorno histórico que tengan en cuenta el desarrollo regional. Por eso, requerimos cruzar nuestros componentes actuales para generar los instrumentos adecuados frente a la urgencia climática, frente a estas invitaciones que se hacen desde ONU Habitat para hacer unas ciudades más prósperas, más justas, ¿no? Más habitables. Los instrumentos con nuestros objetivos los tenemos que cruzar para generar estas nuevas estrategias, estos nuevos instrumentos. Y por lo tanto, propongo que en nuestro contexto algunas ideas, ¿no? para la transformación. Las ciudades patrimonios mundial o las ciudades en general que tienen patrimonio requieren de creatividad e innovación en la gestión, en los programas, planes e instrumentos, en su normatividad y sobre todo en la acción. Algunas palabras claves para esta transformación, no solamente para dejar así, es que hay que hacer esto, esto y esto, ¿no? O sea, algunas ideas, algunas palabras claves son la formación en la disciplina de la conservación con una visión crítica y muy creativa para enfrentar los retos de la urgencia climática, la sostenibilidad, el desarrollo urbano incontrolado. La educación, refiriéndonos a la pedagogía urbana, es decir, cómo vamos a invitar
desde otra lógica a que nuestras comunidades, a que nuestros vecinos reconozcan lo importante que es la preservación del patrimonio cultural. Y eso nos lo da esto que se llama pedagogía urbana, que son es todo un campo abierto a explorar, que ya se ha hecho mucho en Colombia, por ejemplo, en Brasil, para hablar de nuestros contextos latinoamericanos, y este es un trabajo de identificación y la divulgación de los valores, el reciclaje y la reutilización, desde luego, el barrio como núcleo de las acciones para lograr la disminución de los impactos medioambientales, la valoración de las nuevas formas de trabajo frente a la COVID-19, la disminución de los desplazamientos, el transporte colectivo, pero con la dotación de equipamiento e infraestructura a nivel barrial y de calidad metropolitana. Y otra idea es el compromiso que hemos insistido durante muchos años de la participación ciudadana en la identificación y preservación del patrimonio cultural urbano y su diversidad. Y ahora, o sea, todo esto que no es novedad, creo que es urgente. Estamos ante una urgencia y tendríamos que buscar cómo vamos a generar esos instrumentos, partiendo, desde luego, de esta visión crítica, pero también de la formación en la disciplina de la conservación del patrimonio. Los instrumentos creados a lo largo del tiempo en nuestra disciplina tienen que ser revisados, cuestionados a la luz de los acontecimientos actuales. Conceptos como el sentido del lugar y apego al lugar, entendiendo el patrimonio cultural como un lugar significativo. Es importante disolver mitos y paradigmas sobre el progreso que ocasionan la devaluación del patrimonio. Y para finalizar, quisiera recurrir a un concepto ya acuñado hace algunas décadas, que entre otros Víctor Toledo, Eckhart Boge, Narciso Barrera Balsols hablaron ya hace rato, y ellos lo tienen como bandera, que es la noción del patrimonio biocultural, y que hoy también forma parte de las líneas de investigación de CONACYT, que me parece muy importante. El patrimonio biocultural es el conocimiento, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas, que abarca desde los recursos genéticos que desarrollan hasta los paisajes que crean. Sus componentes operan inextricablemente ligados a la práctica diaria y a la cosmovisión de pueblos indígenas, y son mantenidos a través de generaciones gracias a los valores culturales y espirituales. El patrimonio biocultural es fundamental para el bienestar de los pueblos indígenas, pero para los nuestros también, para las comunidades locales y la sociedad en general. El patrimonio biocultural es una categoría a tomar en cuenta como herramienta, como instrumento para abordar los criterios de intervención en las tareas de la nueva forma de identificación, registro, estrategias de conservación, políticas públicas para la difusión, intervención, conservación y preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial en este mundo post-COVID. Abrirnos a otras categorías es ser flexibles para poder innovar en la búsqueda de soluciones adecuadas a nuestro tiempo, que es urgente. No hay ningún afán de nostalgia, sin embargo, sí hay instrumentos que nos ayudan en esta tarea de resignificar nuestras diferentes formas de habitar en el siglo XXI frente a las urgencias que estamos viviendo hoy. El patrimonio cultural urbano es un eje transversal. No merece estar en los últimos lugares, perdón, es muy sensible no merece estar en los últimos lugares de los planes de gestión de las ciudades. Es un vehículo de transformación y de cohesión entre los ciudadanos que coadyuva a lograr los objetivos. Ello requiere el diseño y la aplicación de instrumentos de gestión participativa que faciliten la conciliación entre estas distintas valoraciones en los contextos actuales. En noviembre del 2014, en la 9ª Conferencia Intergubernamental de los Países Miembros de la Convención de Patrimonio Inmaterial en UNESCO, entre otras cosas, se destacaron 2 puntos que me parecen importantes para hoy.
la necesidad de reforzar las capacidades de los actores locales para la salvaguardia de los elementos del patrimonio inmaterial, y hablo en general, ahí se hablaba del inmaterial, y la identificación y valorización legitimada y creíble a partir del reconocimiento de las comunidades que portan este patrimonio. El reto frente a la realidad de la no aceptación que hoy estamos ante un cambio civilizatorio, además de la urgencia climática y el impacto de la COVID-19, es la valoración del patrimonio cultural, social y político que se presenta como un vehículo para el restablecimiento de los vínculos perdidos para esa ciudad fragmentada de la que hablábamos al inicio. La conservación del patrimonio con sus significados es un proyecto social y eso es medular. Es un proyecto social que se vincula a la historia misma de la ciudad, que puede contribuir a encontrar soluciones frente a los paradigmas actuales. Es poner en práctica los instrumentos generados para la gestión del patrimonio cultural urbano como parte del sistema de la ciudad, y desde la herramienta del paisaje histórico urbano es posible encontrar algunas alternativas. Y termino con dos láminas que siempre utilizo en mis presentaciones porque me parecen muy contundentes y significativas. Hacer ciudad es hacer comercio y hacer cultura, términos histórica y etimológicamente vinculados. Es decir, la ciudad es el lugar de los intercambios y de las identidades. Articular ejes de continuidad física y simbólica entre los nuevos proyectos y la ciudad existente es lo que nos asegura la pertinencia a la conservación del patrimonio en la ciudad del siglo XXI. La vida transforma la ciudad y hemos de seguir viviendo. Es menester actuar y seguir transformando la ciudad que se nos entrega para recrear una ciudad que el día de mañana será diferente. Y esto es algo mucho más que destruir por destruir o transformar por transformar. Y esto es de Vicente García Ros, es un arquitecto urbanista de la Politécnica de Valencia, y yo les agradezco muchísimo por esto. Gracias por escuchar y espero que este pueda ser un tema para debatir. Muchas gracias. Agradecemos su asistencia a la quinta conferencia del ciclo de conferencias 2022 y los invitamos a continuar con su permanencia en las próximas conferencias. Asimismo, les recordamos que las conferencias ya impartidas y el calendario de las siguientes lo podrán consultar en la página web de INASNAL. La sexta conferencia será el día miércoles 8 de junio a las 17 horas, hora centro, y estará a cargo de Luis Alfonso Grave Tirado, arqueólogo de la zona sur de Centro INA Sinaloa, con el tema La arqueología al sur de Sinaloa. En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa, nuestros compañeros de INA TV, así como los colaboradores del Cuerpo Académico Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de la Cultura, agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas presentaciones. Que tengan una excelente tarde.